Bueno, buenas. Vamos a retomar el texto de Harvey sobre derechos culturales. Bueno, ustedes habrán visto que si leyeron el texto que en principio hace una diferenciación en relación al rol del Estado, ¿no? Que le ocupa al Estado en relación a los derechos de primera generación, que se acuerdan que son los derechos civiles y políticos, los derechos individuales, ¿sí? Que después los vamos a ir viendo en lo que se relaciona a las carreras de ustedes, ¿no? De manera más profundamente, ¿sí? Pero bueno, entonces vieron que los derechos civiles y políticos, los derechos individuales, el rol del Estado que se pretende es más bien de pasividad, de abstención, ¿sí? De más bien laissez-faire, ¿sí? De laissez-faire, la idea de laissez-faire en relación al mercado se puede aplicar también incluso sí, a esto que estuvimos viendo con el texto de Loretti en relación a la primera visión que había en relación al Estado y la libertad de expresión, la libertad de prensa, de opinión, ¿sí? Como eso después, esa perspectiva va a ir cambiando, ¿sí? Bueno, y eso en un montón de cuestiones de la vida social va a ir mutando en función de la historia, de las luchas sociales, ¿no? De cuestiones que van surgiendo a partir de las cuales van cambiando y se van complementando las visiones, los derechos, ¿sí? Los valores que se protegen a partir de los derechos. Entonces, si en esta primera generación de derechos se pretende un rol más pasivo, de abstención, pongámosle laissez-faire, ¿sí? En la segunda generación de derechos, que hace más bien a esto de los derechos culturales, ¿no? Porque la segunda generación de derechos es la generación de derechos económicos, sociales y culturales, ¿sí? Eh, esto, ambas generaciones, ¿sí? Si bien la primera es anterior a nivel filosófico, teórico, incluso político, ¿no? Ya se venía teniendo esa visión y aplicándosela desde los estados, ¿no? Es la visión del Estado liberal, ¿sí? Que es previa, digamos, a la Segunda Guerra, ¿sí? Pero bueno, se va a plasmar a nivel jurídico en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es una declaración que se da a posteriori de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1948. Y bueno, en esta Declaración de Derechos Humanos se condensan ambas generaciones. La declaración, los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales, ¿sí? Y después de esta Declaración Universal de Derechos Humanos se van a desprender dos pactos internacionales que va tomando más forma, ¿no? Esto de que primero es una declaración y bueno, que el pacto requiere mucho más compromiso por parte de los estados, ¿no? Y bueno, se van a desprender estos dos pactos, pacto de derechos civiles y políticos por un lado y por el otro el pacto de derechos económicos, sociales y culturales, ¿sí? Lo que le quería comentar es que a partir de la reforma constitucional, ¿no? Que se da en 1994, tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos como ambos pactos, ¿sí? Entonces el pacto de segunda generación que hace alusión a los derechos económicos, sociales y culturales son parte, además de otros tratados, además de otros pactos, ¿sí? Que son internacionales, que tienen que ver con los derechos humanos, se incorporaron a nuestra Constitución Nacional, ¿sí? Si ustedes leen la Constitución, a partir del artículo 75, inciso 22, ¿sí? A partir del artículo 75, inciso 22, se incorporan todos estos tratados de índole internacional, de derechos humanos, con lo cual pasan a tener jerarquía constitucional, ¿sí? Pasan a ser, además de ser base de los derechos humanos, y con lo cual, si son base de los derechos humanos, uno tiene derecho por más a ellos, a gozar de ellos y a que no se los vulnere, ¿no? Aunque nuestros estados no lo reconozcan. Pero en nuestro caso, la Argentina los ha incorporado, ya les digo, a la Constitución nuestra a partir de la reforma del 1994. Les reitero, en el artículo 75, inciso 22, van a encontrar todo. Por un lado, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿sí? Bueno, a ver, por un lado, lo que me interesa, ustedes si lo leyeron, ¿no? En relación a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo que es interesante que tengan en cuenta es el artículo 27, ¿sí?
El artículo 27 de esta Declaración Universal hace referencia a los derechos culturales, ¿sí? ¿Y qué dice? Dice, artículo 27, reitero, inciso 1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten, ¿sí? Y en el inciso 2 del artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ya les digo, está incorporado a la Constitución nuestra y tiene jerarquía constitucional, con lo cual no queda al Estado, tiene que promoverlo, ¿sí? Indica que toda persona tiene el derecho a la protección de los intereses morales y materiales, ¿sí? Después vamos a ver qué son los intereses morales y materiales, porque es diferente, ¿sí? Qué implica cada uno de ellos. Y dice, entonces de nuevo, toda persona tiene el derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le corresponden por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. Me interesa por ahí que empecemos a ver esto de estas dos cualidades, ¿no? Que hacen alusión al derecho a la cultura, ¿no? Por un lado hay un derecho más bien pasivo, vieron que indica ya este artículo 27 a gozar, ¿no? A gozar, a acceder a la cultura, ¿no? Uno tiene derecho desde ese punto de vista es más bien pasivo, a gozar y a disfrutar, a ser parte de a nivel público, ¿no? De un espectáculo, de lo que sea, a nivel artístico. Y por el otro lado existe un rol activo que tiene que ver con esto de participar, de uno ser protagonista, ¿no? De la cultura y de poder expresar las distintas formas que existen, ¿no? A nivel cultural, pero ser protagonista y partícipe de la generación y de la creación a nivel más creativo, ¿sí? Y después este segundo inciso, ahí lo que habla es de los intereses morales y materiales, que después vamos a ver que implican los intereses morales, queda más claro que es lo material, ¿no? Y bueno, y tiene que ver con esto del derecho a la propiedad intelectual, ¿no? Que, bueno, en el segundo libro, en el segundo texto que les envié, que es el de Busaniche, Beatriz Busaniche, justamente lo que analiza es esta tensión que existe en la relación entre el derecho a la cultura y el derecho de propiedad intelectual, ¿no? Y justamente tiene que ver con esto de los intereses materiales, ¿sí? Que le corresponden al autor por su producción, que dice que es, claro, científica, literaria, todo lo que tenga que ver con lo artístico, ¿no? Incluso hoy en día podemos pensar que también choca con el derecho a la salud, ¿no? Porque, a ver, cuando uno patenta, no sé, ahora está el tema de la vacuna, ¿no? Con el COVID, bueno, a ver, se están generando otras producciones de vacunas, pero si fuera que estuviera en manos de un laboratorio, podría poner a nivel mercado el precio que quisiera y bueno, el acceso, el derecho a la salud se encontraría vulnerado por esto que es el derecho a la industria, los derechos de propiedad intelectual, las patentes, ¿sí? Y bueno, y ahí vemos cómo chocan estas cuestiones, ¿sí? Y bueno, en lo que tiene que ver con la cultura también, en muchas formas, ¿no? Si uno no cuenta a veces con el dinero no puedes acceder a ella, ¿no? Y, y bueno, a ver, bueno, eso ya está. Bueno, en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos también hablas en relación les aviso, para que lo tengan en cuenta, a la libertad de opinión y de expresión, ¿sí? Que bueno, igualmente en nuestra Constitución primigenia ya estaban, ¿sí? Manifestados, pero bueno, en la Declaración Universal también obran, digamos. Bueno, como sabemos, en el Pacto Internacional, tanto en la Declaración Universal como en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, no solo se habla de los derechos culturales, también de ya decimos, lo económico y lo social, también vienen a ser protagonistas, ¿no? En realidad se considera que si uno no tiene un estilo de vida, condiciones de vida mínimas, como para que uno goce de una vida digna, no va a poder haber, si uno no tiene para comer, no tiene ni para, no sé, todas las cuestiones básicas de la vida, una vivienda, bueno, todo lo que se les ocurra que tiene que ver con las condiciones básicas de la vida, va a ser mucho más difícil que podamos gozar de los derechos culturales, ¿no? Entonces, bueno, se considera que quizás los primeros a proteger son los que hacen a los derechos económicos y sociales y bueno, y muchas veces por eso los derechos culturales han tenido como un progreso, una protección
más tardía, ¿no? En relación a los derechos económicos y sociales. Todavía están sí, como más en elaboración, digamos. Y bueno, entonces, ¿qué más le quería decir en relación a este texto? Bueno, esto de la intervención más activa por parte del Estado creo que ya quedó claro, ¿no? Hay una cuestión que es interesante en relación al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que me parece que es interesante para que ustedes lo tengan en cuenta en relación al rol del Estado, ¿sí? En el artículo 2 de este pacto se incluye, dice, ¿no? En el párrafo 1, dice, adoptar medidas tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, esto de lo progresivo, ¿no? En relación a los derechos económicos, sociales y culturales que estábamos hablando recién, esto de que, a ver, no hay una igualdad en términos de desarrollo y de condiciones de vida entre los estados. Entonces lo que se hace es esto se pretende que los estados vayan mejorando, ¿sí? Progresivamente, a través de sus políticas públicas, ¿no? Por eso el rol activo, sin un rol activo del Estado y sus políticas no hay cultura, no hay derechos sociales ni económicos posibles, ¿no? Porque sabemos lo que pasa si no el Estado no interviene. Ya creo que lo estuvimos viendo anteriormente y bueno, supongo que ustedes también tendrán alguna opinión al respecto, ¿no? Entonces dice, para lograr progresivamente, ¿no? Por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos. Y esto es interesante, esto está en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 2, les reitero, porque hace hincapié en esto de que el Estado tiene que intervenir y abandonar en relación a estos derechos su rol pasivo, ¿sí? Y en este caso lo que tiene que desplegar es políticas públicas, ¿sí? Así como hay políticas públicas, política económica, bueno, tiene que haber política cultural, ¿sí? En la misma jerarquía, porque son derechos, hacen los derechos humanos, ¿sí? Bueno, después habla, bueno, en el artículo 13 de ese mismo pacto habla del derecho a la educación, ¿sí? En relación a los derechos culturales. No se los voy a leer porque, bueno, ese es otro tema, ¿no? Que hace que no solamente el derecho a la salud, el derecho a la cultura, bueno, el derecho a la educación que también se relaciona a la cultura, ¿sí? Es parte de lo mismo, el mismo ámbito. Bueno, y cómo cuando no hay carencias económicas, cuando el Estado no está presente, cómo ese derecho humano se encuentra vulnerado. Porque hay un debate alrededor de los intelectuales en torno a que si los derechos a la educación, porque el derecho a aprender surge en la primera generación de derechos, ¿sí? Entonces, es previo a todo esto del reconocimiento de los derechos culturales, ¿no? Que surge, ya les digo, a posteriori en conjunto con los derechos económicos y sociales. Entonces van a existir debates en relación a si el derecho a la educación es propio de la primera generación, ¿no? Y esto más del liberalismo, más propio del rol pasivo del Estado, o si se conjuga al unísono con los derechos culturales, y son parte de los derechos culturales, ¿no? Y como parte de los derechos culturales, sí, también requiere el rol del Estado, y hoy en día lo vemos, ¿no? Con la pandemia, ¿no? Y vemos qué importante, ¿no? Que es todas estas cuestiones de cómo el tema de los valores que las sociedades tienen, ¿no? Que sí, el valor libertad, que es importantísimo, pero también el valor igualdad, ¿no? Ambos conceptos ambos valores deben ser considerados socialmente y protegidos a través de los derechos para que, bueno, tender hacia una sociedad más justa, con igualdad de oportunidades, ¿no? Y vemos cómo se relaciona, ¿no? Todo es un sistema, los derechos, digamos, los valores primero, qué valor social tenemos o valores sociales tenemos como conjunto, como comunidad, y después esos valores van a ser protegidos por los derechos, ¿no? Y bueno, y después qué rol del Estado se pretende, ¿no? En función de unos y de los otros, y bueno, y todas las luchas porque hoy en día todavía está en debate esto, ¿no? Seguimos en la cuestión de liberales, Estado interventor, Estado benefactor, bueno, sabemos que es complicado y y hay diferencias
en relación a lo ideológico, porque todo esto sí tiene como consecuencias sociales, ¿no? Entonces, pero vemos, ¿no? Porque en realidad es interesante, más allá de que parece letra, es aburrido quizás si uno lo lee así artículo por artículo, pero todo esto tiene que ver con valores que se reconocen socialmente, con el Estado interviniendo o no, es filosófico, es teórico. Y bueno, y después habla en este texto de Harvey también habla de la UNESCO, ¿no? Esta UNESCO que es un organismo que es parte de la ONU, ¿sí? Y bueno, habla de la Convención Universal sobre los Derechos de Autor, que después lo vamos a ver mejor, ¿sí? Que es del año 52. Y, bueno, después, ¿qué más me parecía interesante? Bueno, ya hablamos del derecho al acceso a la cultura y por otro lado el de la participación, ¿no? Como derechos más bien de índole, uno más pasivo y el otro más activo. Y bueno, y lo último que me interesaba resaltar en este texto, y después voy a pasar a corto el video y paso al de Busaniche porque se me van cortando, no tengo capacidad de ver el teléfono y no soy muy buena con la tecnología, confieso. Y bueno, la computadora tampoco, bueno, no importa. No importa. Lo último que quería resaltar esto y después hago otro video con lo de Busaniche, ¿sí? Es en relación a esto, bueno, en el texto se habla de los derechos del individuo a la cultura, ¿sí? Que, bueno, creo que es sencillo, ¿no? Esto de también a insistir con el acceso, la participación, el aspecto pasivo y el aspecto activo, ¿no? Después hace, en la página 19, de nuevo habla de la moderna concepción del derecho a la cultura, ¿no? Y esto que decíamos recién, dice, el fomento de la vida cultural de la nación entra de esta manera dentro del marco de las funciones del Estado moderno. O sea, a partir de también de esto de la UNESCO, ¿no? La UNESCO, lo importante que fue de esa declaración es que también se hace explícito esto del rol del Estado, ¿sí? El rol del Estado, que es importante abandonar el rol del laissez-faire, ¿sí? Pasivo, de abstención, sino que esto de la importancia de la política, de que aplique políticas y que tenga una política en relación a la cultura, como tenga una política, y así vemos que también se van desplegando los ministerios, ¿no? Como también después tiene esto consecuencias a nivel administrativo, ¿no? En relación al Estado, a lo público, ¿no? Un Ministerio de la Cultura, ¿no? Y bueno, cómo se va intentando igualar con los otros tipos de derechos, ¿sí? Y después está la participación. A ver, perdón. No, esto no. Quería decirles lo último, es en la relación, y ya terminamos con este texto, los derechos culturales de las personas pertenecientes a minorías, ¿sí? En el año 1992 se realiza la Declaración sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas, que también es parte de la ONU, ¿sí? En el año 1992, les reitero. Y bueno, y justamente lo que se reconoce a partir de esta declaración es el derecho de las minorías, que a veces no son minorías, pero se le ponen minorías, como a las mujeres también nos decían minoría hace poco. Qué sé yo, por ejemplo, en el Sudáfrica se le dice minoría a la población autóctona, cuando no es minoría, es mayoría, pero bueno, son las cuestiones que hay que debatir, ¿no? Pero bueno, acá se les dice minorías, entonces, porque bueno, no son parte de la cultura hegemónica, ¿no? Entonces se le dice minoría por eso, pero no es minoría numérica. Entonces el respeto en relación a considerar que